Durante la Revolución Francesa, la línea entre lo público y lo privado se vio muy inestable. Esto fue gracias a que lo público empezó a entrar en lo privado, especialmente en la época entre 1789 a 1844. Entendemos como público todo lo que controla el Estado y privado todo lo que no controla. Los revolucionarios creían que los intereses privados no debían estar representados en la esfera pública de la política. Ellos creían que para llevar una vida pública correcta, debían de tener un corazón privado transparente. Una cosa sí es innegable, que la Revolución Francesa llevó una politización de la vida privada. La manifestación de intereses en el terreno público de la política era considerado contrarrevolucionario. La mayor parte de los legisladores eran bribones, charlatanes y tenían mala reputación. La corrupción del individuo privado explicaba la falta de ardor del individuo público en la defensa de la revolución. Uno de los ejemplos más reveladores de la invasión del ámbito público en el ámbito privado es la vestimenta. Mientras más adornos y más colores tenían los vestidos de aquel entonces, significaban una mayor clase social. John Moore decía que el modo de vestir era un indicador de patriotismo. La vestimenta se convirtió en una gran carga semiótica. En 1793 se declaró la libertad de vestimenta. Se organizó un comité de mujeres en donde las mujeres estaban intentando dejar la vida de casa y empezar una vida de conspiraciones, en donde ya no eran vistas nada más con funciones en el ámbito privado. También se querían imponer uniformes a los franceses, que no nada más eran soldados, sino civiles comunes. Los objetos cotidianos empezaron a tener decoraciones republicanas, que decían libertad, igualdad, prosperidad y victoria. Aunque nunca llegaron a quitar del todo las decoraciones de la Virgen María y de los santos, el cambio de decoración privada tuvo repercusiones públicas. Uno de los cambios fue el tuteo sin distinción, a menos de ser considerado sospechoso. Los diputados obviamente se negaban a este tuteo. Hubo escándalo al tener groserías en el lenguaje populachero. Hubo una batalla en la vida pública y privada que se convirtió en una guerra lingüística. Los símbolos de lo íntimo y de lo familiar comenzaron a tener poder político, por lo tanto, público. El emblema de la República era la diosa de la libertad, y cuando comenzó a tomar familiaridad, le pusieron el sobrenombre de Marianne. Recordemos que antes de la Revolución, el rey era el padre benévolo y bueno, pero ahora sus hijos estaban exigiendo su sustitución. El principal competidor del Estado en el ámbito de la vida privada era la Iglesia Católica. Gracias a esto se produjo una de las más violentas luchas públicas. Con el Concordato de 1801, Napoleón renunció a las manifestaciones extremas de control estatal, con tal de poder interferir en las cuestiones religiosas. Gracias a esto, surgieron manifestaciones contrarrevolucionarias como misas clandestinas y el resurgimiento de santos y mártires. En 1794 se privatizó la religión. Como consecuencia, hubo una práctica de religión estricta, pero aún así era nueva. La invasión de la autoridad pública en la familia data de 1792, en donde el matrimonio es puesto ante la ley y no solamente ante la Iglesia. La autoridad pública adoptaba un papel activo en la constitución de la familia. El Estado controlaba todos los ámbitos de la familia, como las herencias, la educación de los hijos, el matrimonio y el estado de las personas. También creaban tribunales en la familia para la resolución de conflictos internos como el divorcio. Los estados también tenían agencias activas para poder garantizar los derechos del individuo, como la solidaridad familiar, y también limitaban el poder de los padres. Un ejemplo de la tensión entre los derechos individuales fue la creación del divorcio. Instituido por primera vez en la historia de Francia, la Constitución de 1791 decía que el matrimonio era únicamente un contrato civil. Con esto, el Estado por fin tuvo control completo de lo civil, dejando a un lado la autoridad de la Iglesia por primera vez ante los temas familiares.
Para que se llevara a cabo el divorcio, era necesario que la pareja pasara por un tribunal familiar donde principalmente estaban sus parientes, que ellos mismos los elegían. Y lo más curioso era que la mayoría de las peticiones eran solicitadas por mujeres, que su principal causa era abandono, de a veces 10 años. La vida privada parecía finalizar con la revolución y solo comenzaría de nuevo al abandonarse la vida pública. Antes de lo detallado y lo público no se mezclaba. También antes las experiencias privadas eran llevadas solo a la vida pública y solo se referían al Estado. Muchas personas se vieron afectadas por la guerra. Los hijos y los esposos eran enviados a batalla. También se perdían las tierras y las casas fueron tomadas. Memoirs de Madame Roland fueron una pieza importante para recalcar la vida dentro de la revolución sin tapujos. Madame Roland fue colgada después de esto. Y en 1794 se calculó que hubo un gran índice de suicidio para la época. Se suicidaban 3 veces más hombres que mujeres debido a que no les dejaban practicar la religión católica. Que todo se hundió en un nihilismo muy fuerte. Un claro ejemplo de que hubo una revolución de lo privado también fue la sexualidad, y uno de los principales que la exploró al límite fue el Marqués de Sade. Sus escritos causaban conmoción y estuvo innumerables veces en la prisión gracias a ellos. Uno de los principales fue Justin. El amor heterosexual era excepcional en sus novelas. Sade afirmaba que las mujeres eran maltratadas sexualmente y abusadas. En sus Contes philosophiques, Sade no rechaza los ideales revolucionarios. Se decía que en este nuevo régimen revolucionario no había ley y destacaba lo natural. La libertad era el derecho a buscar el placer, sin tener en cuenta la ley y las convenciones ni deseos de los demás. El Marqués de Sade afirmaba que en lo privado las mujeres eran apartadas y torturadas sexualmente por el género masculino. Esto nos sugiere que las mujeres de esa época eran utilizadas únicamente para fines privados y no públicos. Pero si el Estado quería controlar la vida familiar y rehacer el sistema, las mujeres podían vestirse como hombres y luchar como uno. ¿Y por qué no divorciarse si eran infelices? Fue en 1794 donde los revolucionarios decidieron trazar una línea entre lo privado y lo público, entre las mujeres y los hombres, entre lo público y la familia. Cuando volteamos a ver nuestra modernidad, es inevitable ver los vestigios de la herencia que nos dejó la Revolución Francesa, porque fue uno de los eventos claves en la historia que separó lo público de lo privado.